Reflexiones de funciones respecto a los ejes ordenados. Supongamos que nosotros tenemos la siguiente función. Tenemos la función f de x igual a 4x cuadrado más 8x menos 4. ¿Qué pasa si yo tomo esta función y cada uno de estos x lo reemplazo por menos x? F de menos x igual a 4 por menos x al cuadrado más 8 por menos x menos 4. Solo los x, cada uno de los x lo reemplazo por menos x. Entonces tendría yo f de menos x igual a, ya sabemos que toda cantidad negativa elevada a una potencia par, todo negativo elevado a una potencia par me da positivo, ¿cierto? Entonces esto será 4x cuadrado. Ahora que hago el producto, más por menos, menos 8x, menos 4. Bueno, pero si yo comparo con respecto a lo que tengo arriba, no es la misma función, ¿cierto? Por lo tanto, a esta función le voy a dar otro nombre. No la voy a llamar f de menos x, simplemente la voy a llamar g de x. Y ahora voy a buscar qué relación existe entre f de x y g de x. Entonces para ello voy a hacer la gráfica de las dos funciones en GeoGebra. Bueno, y aquí están las gráficas de las dos funciones. Fíjense, f de x igual a 4x cuadrado más 8x menos 4, que es la primera función f de x, y a la función que yo llamé g de x, 4x cuadrado menos 8x menos 4. Esta es la segunda función. Ahí está, f y g. F es la que está en verde, g es la que está en rojo. Bueno, ¿qué relación hay entre f y g? ¿Qué relación ustedes me pueden decir que ven entre las dos? Bueno, ¿qué es la función totalmente desplazada? Entonces, si parto de f, yo diría que desplacé toda la función ¿hacia dónde? Hacia la derecha, cierta cantidad de unidades. Bueno, esa es una primera apreciación. Pero otra apreciación podría ser que el eje y es un eje de reflexión de la función f. Mi línea amarilla es el eje y. Si lo considero eje de reflexión, fíjese que si yo tomo esta parte, miren, solo esta parte de mi función f, y este eje actuara como espejo, o aquí colocara yo un espejo, lo que yo vería en mi espejo es esta parte, mire, ¿sí o no? Esta parte, que es la parte roja. Esa sería la reflexión de esta parte de la función. Pero la función f tiene otra parte, pero está al otro lado. Si ahora, este sigue siendo mi espejo, pero ahora lo que voy a reflejar es esto, miren. ¿Cómo se me reflejaría esto dentro del espejo? Que está acá vertical sobre el eje y. Entonces, exactamente el reflejo sería esto, ¿cierto? Esto sería lo que yo vería dentro del espejo. Y entonces, fíjese que yo voy a concluir que el eje y me sirve como eje de reflexión de la función f. Y que la función f reflejada, o que la función g es la reflexión de la función f. ¿Cierto? ¿Cómo logré eso? Cambiando la x, todas las x, ¿por quién? Por menos x. Así lo logré. Entonces es la reflexión respecto al eje y. Bueno, ya que lo escribí, reflexión de una función respecto al eje y. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces ya no vamos a cambiar todas las x por menos x, sino que ahora voy a calcular menos f de x. Entonces, si yo sé que f de x es igual a ¿quién? Con la misma función, ¿no? 4x cuadrado más 8x menos 4. Entonces, ¿quién será menos f de x? Pues será menos, abro paréntesis, 4x cuadrado menos 8x, perdón, más 8x menos 4. Entonces, fíjense, toda la función la metí en un paréntesis y detrás le coloqué un negativo. Este negativo me va a afectar a toda la función. ¿Listo?
¿qué es lo que pretendo aquí? Mire, el negativo que me afecte a toda la función. Y entonces ¿qué voy a decir? Que menos f de x es igual a ¿quién? Si destruyo ese paréntesis, ¿qué me queda? Menos 4x cuadrado menos 8x más 4. Pero esta función no la voy a seguir llamando menos f de x, la voy a llamar g de x. Ahora voy a ver qué relación existe entre f de x y mi nueva función g de x al haber hecho esto, al haber tomado menos f de x. Vamos a ver qué relación hay entre estas dos. Entonces para ello nuevamente las voy a graficar en GeoGebra. Bueno, miremos, aquí están las dos. Este es f de x, la inicial que yo tenía, 4x cuadrado más 8x menos 4. Y fíjense, ahí está g de x, miren, esta menos 4x cuadrado menos 8x más 4. Ahora están graficadas acá. La verde obviamente es f, mírela, y la roja es g. ¿Qué pasó ahora? Primero que la curva era abierta hacia arriba, ahora es abierta hacia abajo. Se volteó la curva, ¿cierto? Sigue siendo la misma pero volteada. Pero además, ¿qué puedo decir con respecto ahora al eje X? Respecto al eje X, ¿qué podemos decir respecto a ese eje? Entonces nuevamente, si yo coloco un espejo ahí sobre el eje X, ¿cierto? Aquí sobre el eje X, coloco un espejo. Y veo esta parte, fíjense, la parte positiva de f. ¿Cómo veré la parte positiva de f? Pues la veo reflejada de esta manera, miren. Entonces esta parte se reflejó, la parte positiva de f se reflejó y quedó esta parte. Y ahora, el mismo espejo, pero, ¿cierto? Puesto aquí sobre x, pero ahora veo la otra parte de la función f, o sea, la parte negativa aquí de la función f. ¿Cómo veo esa parte acá dentro del espejo? Pues la vería aquí esta parte, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a poder decir? Que toda la función f acabó de reflejarse completamente respecto del eje x. ¿Cómo lo logré? ¿Cómo lo logré? Tomando la función f y volviéndola toda negativa, o sea, calculando menos f de x. Entonces, cuando yo calculo menos f de x, logro reflexión, la función se refleje respecto al eje x. Bueno, y ahí está, reflexión de una función respecto al eje x. Bueno, yo puedo hacer que esta función quede, definitivamente que f me quede toda por encima del eje x, para poder ver bien que el eje x realmente es un espejo. Y lo mismo puedo hacer aquí con y, entonces voy a hacerlo con un par de funciones. Bueno, aquí está otro ejemplo, mire, aquí está 4x cuadrado más 8x más 6, y aquí está exactamente la función, pero con todos los signos contrarios, o sea que esto es menos f de x, ¿cierto? Miren que esta función, toda la función está por encima, la función f está por encima del eje x. Si el eje x es eje de reflexión, o sea, si este es un espejo, fíjese que el espejo de f es g, tal como está presentada ahí. Entonces este se llama eje de reflexión. Y lo mismo exactamente puedo hacer con y. Bueno, por último, fíjese que el eje y, aquí en el eje y coloco el espejo. O sea, este es el eje de reflexión. Fíjese como si esto fuese mi espejo, esta curva f, esta función f, queda totalmente reflejada dentro del espejo y es esta función g. Para ello, ¿qué hice? Esta era mi función f, x cuadrado más 10x más 25. Todas las x las volví menos x, pero menos x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado. Aquí menos x por más 10 me queda menos 10x y el más 25 lo dejo igual. Y fíjese cómo me quedó reflejada respecto al eje y. Así logro reflexiones de las funciones respecto a los ejes x y y.